ahora sí vamos a resolver el problema original. Y otra vez ya aparece aquí, ya lo pueden ver. Y como recordatorio nada más es una mezcla líquida. Conocemos la composición que está entrando a una columna de destilación. Los componentes son benceno y tolueno, y la composición en porcentaje en peso es 45% benceno, 55% de porcentaje en peso de tolueno. Y estamos operando en estado estacionario. También ya sabemos qué representan. Las corrientes de producto salen de la parte superior y del inferior de la columna. Y el producto, la composición del benceno en el producto en porcentaje en peso, si lo conocemos, aquí hay un error. Sería así, 95% en peso de benceno como porcentaje en peso, y la corriente del fondo contiene 8% del benceno alimentado. Este 8% no es un porcentaje en peso, es el 8% de lo que tú alimentaste de benceno sale en esta corriente, y ahorita vemos cómo metemos esa información a la solución. Y conocemos el flujo volumétrico de la corriente de alimentación, 2000 litros por hora, y la gravedad específica de la mezcla. Entonces, ¿qué implica de aquí? Que hay una entrada y hay dos salidas, que es la que llama superior e inferior, o el fondo y el domo. Y te piden terminar los flujos de estas dos corrientes que salen y la composición de la corriente inferior. ¿Sí? Bueno, entonces vamos a hacer el procedimiento, y empezaríamos entonces con el diagrama de flujo. Hay una sola unidad, que es nuestra columna de destilación. Y hay una corriente que el enunciado llamó alimentación, de la que conocemos la composición del benceno, que te la voy a escribir aquí como etiquetado. 45% de benceno y el resto 55% de tolueno. ¿Sí? Entonces eso conocemos de esa corriente. Va a ser la corriente 1. Entonces no nos da información del flujo másico de entrada de esa corriente, entonces le asignamos una variable que va a ser m.1. Lo que sí conocemos es que nos proporciona el flujo volumétrico. Nos dice que aquí entran 12.000 litros por hora. ¿Sí? Bueno, luego nos dice hay una corriente que sale del domo y una del fondo, o de la parte inferior. Esta va a ser la corriente 2, y está la 3. No nos da información de la 2 de flujos de la corriente, entonces voy a utilizar M2 para el flujo total de corriente en kilogramos por hora. Y sí nos da la composición del benceno. El 95% en peso es benceno, y pues el resto debe ser tolueno. Entonces para la corriente 1 y 2 voy a usar la primera forma de etiquetar, y nada más como ejemplo pues voy a utilizar la otra forma de etiquetar para la corriente 3, es decir, voy a utilizar los flujos por componente. Entonces MB3 va a ser el flujo másico de benceno en la corriente 3. Entonces el T unidades de kilogramos de benceno por hora. Y MT3 pues es el flujo másico de benceno en la corriente 3. Entonces las corrientes 1 y 2 están etiquetadas como voy a etiquetar la mayor parte del tiempo, con la primera opción, y la 3 está etiquetada como la segunda opción. ¿Sí? Y las 3 están etiquetadas bien. ¿Sí? Bueno, ahí están entonces el primer paso, el diagrama y el etiquetado, y luego hacemos grados de libertad. Hay incógnitas, es M1, M2 y estos dos flujos. Entonces hay 4 incógnitas. Y las voy a escribir aquí: M1, M2, MB3, MT3.
Luego lo que sigue en la ecuación es cuántos balances independientes puedes realizar, y lo que sabemos es pues uno por componente. Entonces son dos balances, uno para benceno y otro para tolueno. Antes de seguir con esto, noten que aquí no hay no hay. ¿Por qué es que se utiliza la columna de destilación? Entonces tienes una mezcla que estás alimentando la columna que pues más o menos es mitad de benceno y mitad de tolueno. Lo que tú quieres es separar los componentes en una corriente de benceno y una de tolueno, ¿sí? Y es más o menos lo que está representado aquí. Lo metes a un sistema que se llama columna de destilación. Como ya dije al principio del curso, aquí no aprendemos cómo es que está ocurriendo este proceso, qué está allá dentro de esta caja que yo llamé columna de destilación. Eso no se aprende en este curso. Aquí nada más es el balance general, el análisis pues del proceso de manera general, el diseño del equipo, del destilador, de la columna. Eso no se aprende aquí, lo aprenderán más adelante. Pero lo que sí pueden ver es que la corriente superior es más rica. Sí, las dos corrientes que salen siguen teniendo benceno y tolueno, pero la corriente superior tiene más benceno que tolueno. Prácticamente es pura, es 95% pura. ¿Qué podemos esperar entonces? Que la corriente inferior pues sea rica en tolueno, ¿sí? Entonces la columna pues no está haciendo al 100% la separación, pero sí está avanzando en este proceso de purificación, de separación de los componentes, ¿sí? ¿En qué está basado? Como digo, pues eso lo aprenderán más adelante en sus cursos de termodinámica y de todo lo que tenga que ver con diseño. Bueno, ahí están entonces los grados de libertad, incógnitas y balances, nada más dos. Y en este problema sí hay información adicional, y esa la introducimos en otras ecuaciones. Entonces la información adicional la voy a escribir acá en rojo. Esta corriente de aquí, el problema dice que es 8% de benceno alimentado, ¿sí? Ahorita todavía no voy a escribir la ecuación, nada más la voy a meter como allí hay una ecuación adicional. La otra ecuación adicional que también podemos escribir nosotros de acuerdo a lo que sabemos es, nosotros podemos transformar este flujo volumétrico en flujo másico a través de la densidad o de la gravedad específica, y en el enunciado pues estaba la gravedad específica. Entonces hay dos ecuaciones adicionales. Entonces van a restar menos una relación de 8% de B alimentado. ¿Qué es esto? Pues que escribí yo aquí. No lo voy a escribir toda la ecuación, nada más la voy a contar, la voy a restar. Y una relación de flujo volumétrico y flujo másico a través de la densidad. ¿Sí? Aquí solo hacemos el conteo. El resultado va a ser entonces grados de libertad igual a 0, y pues entonces sí procederemos a resolver. Bueno, voy a escribir nuestra ecuación de balance. Que es acumulación, entradas menos salidas, más generación menos consumo. Ya establecimos que aquí no resolvemos problemas considerando acumulación, entonces tenemos un 0. No hay reacción, solo hay una evaporación, entonces esos términos se van a cancelar, no hay reacción. En nuestro sistema, entonces las entradas menos las salidas tienen que ser igual a 0, de lo que obtenemos pues que entradas es igual, debe ser igual a salidas. ¿Sí? Solo está ocurriendo una evaporación, entonces no estamos reaccionando nada. Bueno, esta ecuación, voy a escribir aquí para quien aplica esta ecuación.
¿para quién aplica esta ecuación? Voy a poner aquí para el benceno, en nuestro sistema que estamos resolviendo, aplica para el benceno, para tolueno, pero también aplica para si quiero hacer un balance, pero incluyendo la masa total, es decir, masa de benceno más masa de tolueno, porque si se conserva, que si lo hace, pues nada me restringe de decir voy a hacer un balance pero de masa total, o es como que este también le llame un balance global, ¿sí? De que voy a meter todos los componentes sin distinguir uno del otro como un total, ¿sí? Voy a escribir las ecuaciones para que quede más claro para benceno. Entonces lo único que voy a hacer es aplicar esta para el benceno. Lo que me dice es entradas es igual a salidas. Tenemos una entrada de benceno, sí hay benceno aquí en la entrada. Y como hay otro componente, pues ya sabemos que la fracción por el flujo nos dice el flujo de benceno, ¿sí? Entonces este por este pues nos regresa el flujo de benceno por hora en este caso, ¿sí? Entonces 0.45 por M1 y solo está esa entrada, y el benceno pues sale en la parte superior. Voy a utilizar la misma relación de fracción por flujo, sería 0.95 por M2, pero tengo otra salida, también está saliendo aquí, pero como es el otro etiquetado MB3 ya me representa el flujo de benceno, entonces nada más lo sumo, ¿sí? No hay fracciones másicas aquí. Es el balance del benceno. Tolueno, pues ahora sería esta fracción por el total, 0.55. Solo ahí entra tolueno. Y benceno, pues esta fracción por el total, 0.05 por el total. Y el tolueno pues es similar, hay una variable que representa el flujo del tolueno en la corriente 3. ¿Sí? ¿Y qué pasa con el global? El global es toda la corriente, es decir, el global va a considerar a M1, a M2 y a la suma de los otros, es decir, como masa total lo que entra es M1, sale por la parte superior M2 y por la parte inferior no tengo una masa total, pero sí sé que puedo sumarlos a los componentes. ¿Sí? Entonces ahí está la aplicación de esta ecuación a mi sistema, a los componentes y al global. Y aquí aparentemente hay tres ecuaciones y la cosa es que no hay tres. Hay una ecuación que es dependiente, ¿sí? Si sumamos las dos primeras, si tomo estas dos y las sumo, el resultado va a ser la ecuación de abajo, ¿sí? Entonces déjenme escribir todo acá. Para hacer este ejercicio. Este sería el balance del benceno. Este es el del tolueno. Lo que estoy diciendo es que si la sumas, obtienes la otra. Aquí vamos a obtener esto. Y pues esto va a dar 1. Esto también. Entonces el resultado va a ser M1 es igual a M2 más MB3 más MT3 punto. Como puedes ver, esta ecuación pues es esta misma de acá abajo. ¿Sí? Entonces aquí es crítico entender esta parte de que el balance global siempre es la suma de los componentes, el balance de los componentes individuales, lo que la hace una ecuación dependiente.
De acuerdo al conteo, escribimos dos balances y aquí yo escribí pues uno para benceno y uno para tolueno. No porque una ecuación sea dependiente no implica que no la podemos usar. Lo que implica es si la puedes usar, pero no puedes usar las otras dos. Es decir, yo puedo decir voy a utilizar el balance global, pero entonces solo puedo o utilizo esta o utilizo esta. Y son mis dos ecuaciones. El conteo no va a cambiar, o sea, solo puede haber dos balances. Lo único es que aquí pues, se abren más posibilidades. Pudiera hacer lo que yo escribí, benceno, tolueno. Pero pudiera yo decir, pues no, voy a hacer benceno y el global. Y siguen siendo dos y está bien. O tolueno y global. Entonces ya tienes ahora tres opciones. ¿Cuál uses es irrelevante? Lo único que tienes que respetar es solo puedes usar dos ecuaciones, ¿sí? Porque la otra es dependiente, ¿sí? Entonces tengan cuidado con eso. Solo el número de ecuaciones de balance es igual al número de componentes la mayor parte del tiempo, pero tienes libertad entre, en este caso puede ser benceno y tolueno, o benceno y global, o tolueno y global, ¿sí? Ahorita vemos con cuál lo hacemos para allá para la solución, ¿sí? Entonces ahí están. Vamos a seleccionar, vamos a hacer esta que ya marqué yo en azul. Entonces lo vamos a resolver con el global y con el benceno, ¿sí? Y esas son mis dos ecuaciones que estoy considerando aquí. Bueno, entonces voy a borrar de acá. Sí, voy a borrar y voy a dejar estas dos que hasta el momento pues estoy considerando en utilizar, ¿sí? Faltan las ecuaciones, estas de aquí, estas dos relaciones. Y voy a empezar con esta parte de aquí. 8% del benceno alimentado es el benceno en la corriente 3. 8% del benceno alimentado. El benceno alimentado, pues ya sabemos que es este primer término de aquí. Es 0.45 por M1. 8% de eso, el enunciado dice que es el benceno que va en la corriente 3. El benceno que va en la corriente 3 no lo conozco y le asigné una variable MB3. ¿Sí? Esta es entonces es otra ecuación que no viene de un balance de masa, que la está proporcionando el enunciado. Y finalmente pues está la conversión esta de el flujo volumétrico al flujo másico, ¿sí? Con la gravedad, utilizando la gravedad específica. Entonces de ahí podemos calcular que M1 pues es el flujo volumétrico, que es 2000 por la densidad, que sería 0.872, ¿sí? Y esta es entonces la otra ecuación. Voy a escribir aquí las unidades por si ya se nos olvidó esta parte de conversión. Estos son litros por hora. Y la gravedad específica de 0.872 pues es la densidad es la gravedad específica por la densidad de referencia, que en este caso la densidad de referencia pues es el agua, es 1 kilogramo por litro. Entonces aquí en unidades estaría así y se cancelarían estos y efectivamente esa operación son kilogramos por hora, ¿sí? No se les olvide que esto es la densidad y la densidad es la gravedad específica por la densidad de referencia a 4 grados centígrados, que generalmente pues es el agua. Entonces ahí están las cuatro ecuaciones y las cuatro incógnitas. Este ya es entonces el paso 3 de escribe las ecuaciones, ¿sí? Y el paso 4 pues es nada más la solución. El libro habla de estrategias de solución y cosas que no tienen sentido. En realidad tú ya cumpliste con tener el mismo número de ecuaciones, el número de incógnitas y que las ecuaciones sean independientes. La solución ya es trivial. La solución ahorita la vamos a hacer a mano, porque es un sistema de ecuaciones relativamente sencillo. Y
Eh, en un siguiente video lo que voy a hacer es resolverlo, las mismas ecuaciones, lo voy a resolver utilizando dos softwares. Uno que pueden instalar en su computadora, que de hecho recomiendo que instalen, ahí en la plataforma estará para descargarlo. Es un software muy sencillo y es un resolvedor de ecuaciones, entonces voy a hacer un video utilizando ese resolvedor para resolver este sistema, y voy a utilizar una herramienta gratuita del internet que es el Wolfram Alpha, que nos permite resolver ecuaciones entre muchísimas otras cosas. Entonces voy a hacer un video con esas dos herramientas después de este. Entonces aquí ahorita sí ya podemos resolver. Según yo ya podemos hacerlo. De la última ecuación pues podemos calcular M1. M1, voy a escribir aquí el resultado, sería 1744 kilogramos por hora. Ya conocemos M1 y como ya conocemos M1, pues ese valor lo podemos sustituir aquí y calcular MB3 de esta otra ecuación, y el resultado va a ser 62.8 kilogramos de B por hora. ¿Sí? ¿Qué más podemos calcular? De la ecuación de hasta arriba pues ya conocemos M1 y MB3, podemos entonces resolver M2. M2 va a ser 760 kilogramos por hora. Y finalmente de la ecuación 2 ya conocemos este y este, pues calculamos MT3, que son 921 kilogramos por hora, aquí de tolueno por hora. Esos serían los resultados, y como digo, en un video pues vamos a ver cómo podemos hacer esos cálculos pues más rápido, y pensando en sistemas de ecuaciones más complicados que esto se puede resolver a mano muy sencillo. Podemos calcular las composiciones, aun cuando etiquetamos, como ya establecí por ahí en el video de etiquetado, la corriente 3, lo voy a hacer aquí pensando que esta es la 3, la pudimos haber etiquetado como corriente 3 total, como las otras, corriente 3 y composición del benceno en la corriente 3 y composición del tolueno en la corriente 3, que es 1 menos la composición del benceno en la corriente 3. Entonces M3 pues no es otra cosa que, ya que conocemos pues el otro etiquetado, no que esté mal, pero M3 pues es MB3 más MT3, y esas cantidades pues ya las conocemos. MB3, la suma pues de esto y esto nos daría M3, ¿sí? Y la fracción o la composición XB3, lo voy a hacer aquí, es XB3, pues no es otra cosa que MB3 en mi etiquetado entre SM3 que ya calculé, ¿sí? Entonces ya con estos resultados tú puedes calcular una corriente total si así lo quieres, y pudieras calcular la composición del benceno en la corriente 3, que sería MB3 62.8 entre el total, que sería 62.8 más 921, y esto nos va a dar 0.038 kilogramos de B por kilogramo total, ¿sí? Y la composición pues del tolueno, aquí no va un punto, estos puntos, pues sería 1 menos eso. Entonces efectivamente la corriente 3 es más rica en tolueno, ¿sí? Bueno, antes de terminar el video voy a revisar un concepto adicional, que es el escalamiento. Supón que tenemos ahora la siguiente, o considera, nosotros ya resolvimos el problema, ya está aquí, ya tenemos las respuestas de todo, ¿sí?
pero ahora todo lo que hicimos está bien, pero pudiera ser que quisiéramos escalar, es decir, quisiéramos obtener más del material. Eh, por ejemplo, el producto, la corriente M2, pues. O sea, yo quiero quiero incrementar su valor. Yo ya la resolví. Ya obtuvimos que es esto de acá. 760 kilogramos por hora. ¿Sí? Pero, ¿qué pasa si por cuestiones de producción, por la parte esta de rendimientos y necesitamos producir esto porque si no no es rentable y estas cosas? ¿Qué pasa si decimos queremos que esa corriente eh, que pudiera ser que quisiéramos que fuera mayor o que fuera menos, dependiendo pues de esta parte del rendimiento y cuando queremos recuperar la inversión? Pero entonces pudiéramos decir, yo quiero que M2 sea 2500 libras masa por día. ¿Sí? ¿Sí? Eh, y entonces a eso se refiere con escalar el proceso, cambiar. Yo ya lo resolví, pero quiero hacer un cambio nada más en una corriente porque económicamente necesito hacerlo y necesito decir cuánto. La pregunta aquí sería, bueno, y si esta es 2000, si esta no es una incógnita, yo establezco que son 2500 libras masa por día. La pregunta sería, pues, ¿cuánto M1 tengo que alimentar? Ya no van a ser estos 2000 litros por hora. ¿Sí? Entonces, lo que se pudiera hacer es volver a resolver todo, pero ahora M1 sería incógnita y M2 sería conocida. Entonces, no van a cambiar, el sistema no va a cambiar. Eh, Vas a seguir teniendo el, el mismo número de incógnitas y el de ecuaciones. Lo único que estás cambiando es la información. ¿Sí? Entonces, a la hora que tú estableces otro, pues otra cosa tiene que ser incógnita. Entonces, en este caso, la alimentación, el flujo de la alimentación sería una incógnita. Y la pregunta en realidad pudiera ser una pregunta válida en decir quiero producir esto en M2, ¿cuánto M1 pues tengo que alimentar para que eso suceda? Con las condiciones que tú ya analizaste. ¿Sí? Como digo, podemos resolver todo otra vez. Eh, O podemos utilizar el escalamiento. Dice, pues ¿por qué no escalamos? Eh, y ya utilizamos los mismos resultados. Entonces, el escalamiento se refiere a esto, a generar un factor de escala para escalar eh, flujos, flujos o cantidades si fuera un proceso por lote. ¿Sí? Ese luego, se va a llamar scaling factor, igual por siglas en inglés. Y ese pues está definido de manera general así. ¿Qué queremos? O de ahí lo obtenemos. La pregunta es qué queremos y el otro es qué tenemos. ¿Sí? Entonces, en este caso en particular, ¿qué queremos? Pues es lo que yo quiero es producir que la corriente 2 sea 2500 libras más por día. ¿Qué es lo que tenemos actualmente? ¿Cuánto va la corriente 2? 760. Y aquí no van a importar las unidades porque la conversión ya se va a hacer. Entonces ahí está lo que deseo, lo que tengo. ¿Sí? Esto va a generar un factor de escalamiento de 3.29 libras masa por día entre kilogramo por hora. ¿Sí? Y lo que estoy diciendo es que va a servir para escalar flujos, es decir, voy a poner aquí el flujo nuevo, va a ser igual al flujo viejo por el factor de escalamiento.
Esta sería mi ecuación general. ¿Sí? Y lo voy a aplicar entonces para este problema. Me pregunta para calcular M1, obviamente. El otro pues no tiene sentido. El M1 nuevo pues es el M1 viejo por mi factor de escalamiento. M1 pues es este que está aquí, 1744 kilogramos por hora. Y mi factor de escalamiento pues es este, 3.29 libras masa por día por kilogramo hora. Entonces todas estas unidades se van a cancelar con esto y vamos a obtener entonces nuestro M1 nuevo, que sería 5740 libras masa por día. ¿Sí? También pudiéramos calcular cuál es el flujo M3 si etiquetamos con este. También podemos decir, pues utilizo el factor de escalamiento porque M3 ya lo conozco, que sería la suma pues de MB3 y MT3. ¿Sí? Ya para terminar voy a escribir por aquí. ¿Dónde escribo? Pues acá. Los flujos y las cantidades se escalan con el factor de escalamiento. Las composiciones no cambian. Entonces hay que tener cuidado con esto. ¿Sí? Entonces la composición no va a cambiar. Las composiciones van a seguir siendo esta que se calculó, eso no va a cambiar, o las que están aquí ya escritas en el diagrama. ¿Sí? Entonces las composiciones no cambian. ¿Sí? Si lo hace los flujos sí lo hacen. Entonces, como no me creen, van a resolver el problema otra vez, pero con el siguiente diagrama. Y esto va a quedar como ejercicio también. Entonces, tenemos nuestra columna M1, que sería mi M1 nuevo. Eso no va a cambiar. Y la composición pues no va a cambiar tampoco. Y va a estar saliendo M2, pero M2 sí es conocido, ya no es una incógnita. Quiero producir 2500 libras masa por día. Y las composiciones no cambian. Y 0.05 kilogramos de tolueno por kilogramo. Y la corriente 3. Vamos a etiquetarla igual. ¿Sí? Así como está aquí, así lo van a hacer, lo van a resolver. Sus incógnitas se las voy a escribir aquí. Las incógnitas, pues así como está, son 3, M1, MB3 y MT3. Sus balances, pues eso no ha cambiado, puedes hacer 2. Y otras ecuaciones, pues es una. Aquí ya no va a estar la relación de densidades, la ecuación es lo de la información del 8% de B alimentado. ¿Sí? Entonces esto va a dar de grados de libertad 0. Y ya que resuelvas el sistema, ya vas a conocer, pues estos de aquí son iguales. Calculas la composición del benceno. Con esta ecuación, que fue la misma que yo utilicé.
y el resultado de la composición debería seguir siendo este valor para que verifiques que efectivamente las fracciones, la composición no cambia, pero los flujos sí cambian y tendrás que obtener entonces este resultado para M1 nuevo. Entonces eso se queda de ejercicio para que lo hagan. Lo pueden hacer ya una vez que vean el video de si lo quieren hacer con software o a mano.